Hola, buenos días. Agradecer al Club de Innovación, a la Diputación de Castellón, a Es Público, al INAD, por contar con la presencia de la Diputación de Burgos en este foro. Yo me llamo Javier Peña, pertenezco al Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Burgos y en concreto pues llevamos temas de modernización administrativa y nuevas tecnologías. Ha sido un nombre muy grande, muy pomposo, pero para todos nuestros ayuntamientos, que somos 368 ayuntamientos, de los cuales 342 son inferiores a 1000 habitantes y en global tenemos 1270 juntas vecinales, pedanías o como se denominen, porque cada uno lo denomina de una forma distinta, con lo cual es muy complicado. Además somos una provincia, somos creo que en total unos 360.000 burgaleses, de los cuales 200.000 están en la ciudad de Burgos, 40.000 en el norte de la provincia, en Miranda de Ebro, y 30.000 en el sur de la provincia, Aranda de Duero. Es decir, tenemos 270.000, es decir, que nosotros tenemos competencia sobre 110.000 ciudadanos que están repartidos en 1.200 núcleos de población, más o menos, con lo cual es muy complicado. Luego, por otro lado, también cuando se habla de administración electrónica, pues lo que son los núcleos de población, los cabeceras, los ayuntamientos, pues la gran mayoría pues sí que tienen conexión a internet de una DSL normalita, de 2-3 megas, pero hay muchísimas juntas vecinales que no disponen de una conexión. Bueno, siempre está la opción satelital para conectarte a internet, pero a lo que voy con esto, que es muy difícil implantar modelos de administración electrónica. Y luego, pues, aparte de eso, pues, nosotros como Diputación, pues es muy difícil imponer a un ayuntamiento a que realice o gestione de una forma determinada, porque ellos son autónomos. Es complicado. Aparte de esto, pues bueno, en los últimos años han salido muchísimas leyes, la Ley 11/2007, que decía que a partir del 1 de enero del 2010 todos los trámites de todas las administraciones deberían se deberían ofertar de forma electrónica hacia los ciudadanos. Verdaderamente no sé si alguien ha conseguido poner todos sus trámites de forma electrónica a los ciudadanos. Yo creo que no. Igual sí que hay alguien, es decir, no digo que no, pero por lo menos mi administración no lo ha conseguido y muchas que conozco no. Luego se desarrolla todo esto por unos esquemas, esquema nacional de seguridad, esquema nacional de interoperabilidad, todo muy pomposo. Ahora vienen dos nuevas leyes, la ley 39, la ley 40, pero estas leyes, bueno, están publicadas en el boletín, pero tienen un vacatio legis, no entran en vigor hasta el año que viene. Verdaderamente nunca había un caso parecido a este. Se publican unas leyes y dicen, no, hasta dentro de un año no entran en vigor. Yo siempre había visto que las leyes entraban al día siguiente de su publicación en el boletín. Tenemos un año para adaptarnos, pero luego para todo relacionado con la administración electrónica otro año adicional, con lo cual nos vamos ya al 2016, al 2017, pero todo esto no debía estar ya en el 2010 funcionando. Es que al final yo cada vez lo entiendo muy poco esto. Y luego todos tenemos aquí, bueno, todos los que estamos en el mundillo esto, a complicarlo. Hablamos de transparencia, hablamos de portales de transparencia, de la rendición de cuentas. Yo cuando digo, bueno, ¿la administración o es transparente por definición o no es transparente? A ver, yo por lo que veo se están creando cantidad de portales de transparencia que lo que estamos haciendo es tirar el dinero del contribuyente. Hablamos de lo que es... la administración es transparente por definición y todo tenía que estar colgado en sus páginas web y no un portal de transparencia junto con una web. Luego la sede electrónica, ¿qué diferencia hay entre la sede electrónica y la página web? No es que la sede electrónica es el punto de entrada
hacia la administración, todo lo que está en la sede electrónica tiene una presunción de validez. Y entonces lo que pongo en la página web, eso no tiene ningún tipo de presunción, pongo, quito, hago lo que me da la gana. Bueno, yo creo que estamos un poco confundiendo las cosas, igual que en la licitación electrónica. Empezamos a hablar gestión del cambio, la transición hacia la licitación electrónica, que si la licitación electrónica tiene unos ahorros respecto a la licitación tradicional, muy superiores. Bueno, pues digo, a ver, a día de hoy hay herramientas que te permiten licitar electrónicamente, pueden ser más complejas, menos complejas, más usables, menos usables, pero te permiten. Yo hago mis documentos, los subo ahí y luego la herramienta se encarga de gestionármelo. Decir, bueno, yo creo que lo estamos liando. Luego, el esquema nacional de seguridad. Pues esto se lo comento yo a mis ayuntamientos y me dicen, ¿pero qué es eso? Si ya nos queda grande la LOPD y hablamos de seguridad de la información, categorizamos sistemas, los clasificamos en colores, rojos, verdes, amarillos, pero verdaderamente... Y luego está el esquema nacional de interoperabilidad. Debemos todos que estar aquí interoperables, tenemos que intercambiar información de una forma ágil. Bueno, pues nosotros venimos de un proyecto de administración electrónica, el que tenemos ahora, estamos muy contentos, pero el que teníamos antes, madre mía, nos costó extraer los propios registros dentro del propio registro. Es decir, no éramos interoperables ni con nosotros mismos, porque traer información para pasarlo a un simple Excel nos costó Dios y ayuda, es decir. Bueno, con lo cual, pues, ya aquí empiezo. A mí lo que empieza a preocuparme, y me preocupa mucho, es la validez de estos documentos que estamos realizando en las administraciones públicas. Y todo está enfocado en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que está desarrollado por muchas normas técnicas, las normas técnicas de formatos, metadatos, documento electrónico, expediente electrónico, muchas cosas que se nos quedan ahí y no sabemos verdaderamente para qué están. Del Esquema Nacional de Seguridad se ha hablado mucho, ahora ha salido una nueva modificación, se va a volver a hablar más, pero el Esquema Nacional de Interoperabilidad es el gran olvidado. Y muchas veces cuando vamos a hablar de estos temas, ¿qué es lo que hacemos? Se encargan los departamentos TIC, mira, tengo un problema, bueno, el tema de seguridad, pues sí, pues igual es un tema más de cómo securizamos nuestra información, pero el tema de cómo gestionamos nuestros documentos electrónicos, yo lo que veo se encarga a departamentos TIC, no, quiero una forma de gestión de documentos electrónicos. Bueno, y ahí empezamos nuestro principal error. La gente de TIC sabrá mucho de tecnología, pero igual no sabe tanto de temas jurídicos, de temas organizativos, de temas de archivo. Entonces yo creo que el tema, cuando empezamos a gestionar nuestros documentos, tenemos que hacer un grupo en el que esté gente de TIC, gente jurídica, gente organizativa, y los principales de todos es la gente de archivo, porque la gestión del documento tiene que empezar desde el primer momento, cuando un documento entra en una administración, ahí tenemos que empezar a gestionarle. Vale, ¿cuál es el punto de partida que he visto yo en la administración que más conozco? Por supuesto que es la Diputación de Burgos, en concreto los ayuntamientos, porque nosotros prestamos servicios para los ayuntamientos. Yo de lo que hacemos aquí, finalmente este documento que está realizado pero que todavía no ha sido aprobado por pleno ni ha sido publicado, creo que también lo va a usar la propia Diputación para que tanto los ayuntamientos como la Diputación gestionemos los documentos de una forma uniforme. Pero el punto de inicio nació para los ayuntamientos, para que los 368 ayuntamientos gestionasen de una forma uniforme. Y no estoy hablando de tecnología ahora, porque muchas veces confundimos documento electrónico con tecnología. Hay muchos tipos de documentos electrónicos, muchas formas de gestionar documentos electrónicos. Determinadas herramientas nos ayudan a hacerlos, pero cuidado con la tecnología. Yo lo que veía en los ayuntamientos y en la propia Diputación, yo preguntaba, ¿tenéis una aplicación para gestión de nóminas? Bueno, en los ayuntamientos igual no es la más apropiada gestión de nóminas, porque somos tan pequeñitos que las nóminas se suelen hacer a mano, es decir, que no tenemos esto. Pero todos tenemos nuestras aplicaciones de registro, todos tenemos nuestra pequeña aplicación de gestión de expedientes, de urbanismo, de contratación. Estas aplicaciones generan documentos
electrónicos, ¿no? Pero cada uno, que son estos que están aquí abajo, unos generan PDFs en no sé qué versión, otros generan documentos doc, bueno, de Office, del producto ofimático de Microsoft, pero no sabemos exactamente en qué versión. Algunos son compatibles con el 97, otros con 2000, a otros ya son DocX, otros son doc normales, unos son CSV, cantidad de formatos y cada uno gestiona de una forma distinta. Por otro lado, tenemos gente que va a nuestros registros y nos llevan papeles. Esos papeles, quien más y quien menos, empezamos a escanear. Pero de una manera bestial. Yo he visto en algunos sitios unos escáneres grandes, empiezan a meter y tienen ahí, cogen y lo almacenan. A ver, pero ese documento que hemos escaneado, que le estamos dando toda la validez, si es una imagen electrónica, si ni hemos comprobado, si el escáner igual ha cogido y ha pasado, al pasar se ha dejado alguno. Nada, los tenemos. Luego, estos documentos electrónicos que han generado estas herramientas de nómina, registro, gestión de expedientes, urbanismo, son documentos electrónicos, ¿no? Pero vale, luego cogemos y los imprimimos. Y este documento electrónico que hemos generado con estas herramientas le eliminamos. Entonces, al final, luego los llevamos a un archivo y en ese archivo tenemos documentos en papel, documentos electrónicos, copias de documentos electrónicos, pero no hemos hecho ningún tipo de copia. Es decir, un poco raro, ¿no? Es decir, hasta hace bien poco llegaban, todo era en papel y las clasificaciones podían estar los archivos más ordenados o menos ordenados, pero teníamos una documentación clasificada, más o menos uniforme. Ahora tenemos un desorden total, o incluso, como ha pasado a mí, documentos que han llegado firmados electrónicamente con código seguro de verificación y decir el interventor, los echo para atrás. ¿Pero por qué? No veo la rúbrica. ¿Dónde está la rúbrica? Digo, no, pero que mira, compruebe que aquí está, dice que está firmado digitalmente, aquí hay un código seguro de verificación, vaya a esa dirección y compruebe. Yo no veo la rúbrica, no veo la rúbrica cuando se le ponías en pantalla. Pues nada, pues te los tiran para atrás y hay que hacer un borratajo allí. Eso ha pasado, yo lo he visto, ¿eh? No sé si los que estáis aquí no lo habéis visto, pero a mí yo lo he visto, vale. Entonces, ¿cuál sería la...? Cuidado con las herramientas tecnológicas, cuidado con las herramientas tecnológicas. Cada herramienta tecnológica, sea del fabricante que sea, genera unos... Todas dicen, yo cumplo, por ejemplo, todas las herramientas de registro de entrada-salida de documentos, cumplo el estándar SICRES en la versión, no sé, 3.2. Vale, perfecto, sobre el papel eso. Dice, bueno, vale, vamos a exportar tus registros a otra herramienta. Ah, no, es que yo me quedé en la versión 1.0, no sé qué, es que eso no lo quiere decir. Bueno, las empresas tecnológicas te tratan de que tus documentos los generan de unas determinadas características propietarias suyas. Entenderme como propietarias, que la contabilidad tira contra su propia base de datos, el gestor de expedientes de contratación tira contra su propia base de datos, el gestor de expedientes de urbanismo tira contra su propia base de datos, y estoy hablando de una misma administración. Y cuando dicen, no, es que quiero integrar la contabilidad con la contratación, porque cuando voy a contratar, previamente tengo que tener disponibilidad presupuestaria. Pues ya vamos a enlazar gestor de expedientes con contratación con contabilidad dentro de una propia administración y una misma casa. Pues no casan, es imposible, con lo cual para pasar documentación de uno a otro, pues el de la contabilidad coge y da a imprimir un gestor, una retención de crédito, por ejemplo, le da a imprimir, le llega por una carpetita al que está haciendo la contratación, ese lo escanea o lo mete en otra carpetita. Es decir, dentro de nuestra misma casa no somos capaces de interrelacionar las diferentes herramientas. ¿Cuál es lo que yo creo que debe ser? Es decir, nosotros tenemos que definir un modelo, que luego vamos a explicar, de gestión de documento electrónico, y nosotros tenemos que decir cuando contratamos una herramienta de contabilidad, de contratación, de urbanismo, todas estas son de lo que sea, decir, tú tienes que gestionar los documentos de acuerdo a mi modelo. Es decir, yo todos los documentos que voy a gestionar tienen que tener estos formatos, tienen que tener estos metadatos, las firmas que voy a realizar tienen que ser una firma PADES con el atributo ADES A o con lo que sea, y
tú me lo tienes que pasar a un gestor de documentos que va a ser horizontal hacia todas las herramientas, con lo cual, cuando yo en contabilidad genero un RC, pasa aquí y el gestor de expedientes de contratación me le cogerá. No podemos permitir que cada herramienta de las que contratamos tire contra su propia base de datos y las bases de datos de estas herramientas no se comuniquen. Es decir, pero ¿cómo vamos a ser capaces de interoperar con otras administraciones cuando no somos capaces de interoperar con nosotros mismos? Y por debajo de este gestor de documentos, no hay que confundir, está el archivo, porque el archivo, si somos capaces de clasificar los documentos desde la entrada, desde el registro, tanto la tramitación, la base de vigencia y la fase de preservación, van a estar en este gestor de documentos que las irá pasando a fase histórica, en fase de tramitación, de vigencia o histórica. Y si esto los conseguimos, pues seremos capaces de interoperar con otras administraciones. Pero si no tenemos un modelo integral de gestión del documento, electrónico o en papel, verdaderamente vamos a estar atados tecnológicamente con el de la contabilidad, con el de la contratación, con el del urbanismo, porque llevamos mucho tiempo haciendo expedientes con la herramienta de contabilidad. No, es que ahora ha cambiado las normas contables y necesito una nueva herramienta adaptada a la actual norma contable. No, es que no me permite, estoy atado a la empresa porque ellos tienen, yo he gestionado de acuerdo a su modelo de datos, con lo cual me tengo que seguir con ellos, igual que con la contratación y el urbanismo. Pero si estas herramientas gestionan de acuerdo al modelo de datos que les he dado yo, cuidado, yo cuando les hablo a las empresas tecnológicas, no, es que yo quiero usar mi propio modelo de datos, se echan para atrás, ya no soy tan amigo. Y si esto lo consigo, seré capaz de interoperar con otras administraciones. Vale, aparte de esto, que ha sido mucha tecnología, ¿qué es lo que pasa? La ley de racionalización dice que las diputaciones serán las competentes para prestar servicios de administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora las administraciones, las que yo conozco? Es decir, yo siempre hablo de lo que yo conozco y siempre hablo en primera persona, que la que conozco es la mía. Bueno, ya nosotros ya en el año 2008 decía a proporcionar tecnología que nunca se usó, lo que se llegó a usar. Nos preocupábamos, por ejemplo, que estos documentos electrónicos que se hacían y se firmaban digitalmente, esa firma se generaba correctamente. Los sellos de tiempo que usábamos los cogíamos de una fuente fiable de tiempo o verdaderamente los cogíamos de la propia máquina, porque yo he visto, es que yo todos mis documentos incorporo sello de tiempo. ¿Y de dónde coges el sello de tiempo? No, de mis propias máquinas. Ah, pero si tus propias máquinas es muy manipulable la hora, ¿no? ¿Se usan los metadatos mínimos obligatorios? La norma técnica de documento electrónico dice un documento electrónico tiene que tener unos metadatos mínimos, ¿no? Pues yo me he encontrado pues documentos electrónicos que no incorporan ningún metadato, salvo los típicos de hora de creación y poco más. Pero verdaderamente el origen de ese documento ha sido ciudadano o ha sido administración. Ese documento, ¿qué tipo es? ¿Es una resolución? ¿Es un acta? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Se aplica un catálogo de estándares? No lo sé. ¿Se garantiza la integridad de los expedientes mediante foliado electrónico? Yo lo que he visto, los índices de dice la norma técnica de expediente electrónico que se generará un índice, un XML que es vivo, en el cual ese XML van apareciendo los diferentes documentos que consta el expediente. Pues yo verdaderamente no he visto, salvo alguna aplicación del AGE que lo hace bien, otras te generan un PDF. Un PDF no es un XML. Me dice, no, es que lo que está es un PDF, pero por debajo hay un XML. No, enséñame el XML. No, mira, es que esto es muy complejo, esto sería ante un requerimiento judicial. Bueno, y
Y así podríamos, se aplican técnicas de borrado a los documentos, cuando ese documento hemos decidido, porque una comisión de clasificación, ese documento hay que borrarlo. ¿Cómo lo borramos? Decimos el archivo eliminar, poniendo el ejemplo de Windows, y ya está, o verdaderamente es un borrado seguro. Pues no lo sé. ¿Vale? Y esto es lo que me importa, es decir, nosotros, Diputación, estamos ofertando determinadas soluciones tecnológicas para generar documentos electrónicos a ayuntamientos que son personas jurídicas independientes de Diputación. Entonces, estos documentos electrónicos que generan nuestros ayuntamientos con herramientas que nosotros las Diputaciones hemos puesto a disposición de ellos, y si terminan en sede judicial y en sede judicial les declaran nulos ese expediente no por el fondo sino por defectos de forma, ¿qué hacemos? Porque estamos instando a nuestros ayuntamientos a que generen incorrectamente los... A mí es un tema que me preocupa y me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo que algún expediente de los que genera algún ayuntamiento nuestro acabe en los juzgados, y en los juzgados, cuando la otra parte vean, los abogados de la otra parte no puedan rascar nada por el fondo, digan defecto de forma. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos llevamos las manos a la cadera o nos ponemos de perfil y silbamos? No, nosotros no queremos esto. Haberte preocupado tú de... Es decir, las herramientas de administración electrónica es competencia nuestra, pero a través de estas herramientas los ayuntamientos dan servicios a otras competencias suyas. Es decir, pues a mí es un tema que me preocupa bastante. Pues no, pues nosotros ya el 2015, que va a terminar, pues decíamos, bueno, era un tema que nos preocupaba, decíamos, pues vamos a hacer un modelo de gestión de documento electrónico en el cual vamos a decir cómo tienen que ser nuestros documentos, cómo los vamos a tramitar, con la finalidad de que nuestros documentos sean auténticos, fiables e íntegros, y garantizar que estos documentos sean aquellos que decidamos que tienen que perdurar en el tiempo, pues que perduren. Actualmente casi todos los documentos lo tenemos en PDF, PDFA, pero si el PDFA, por la razón que sea, se queda obsoleto y hay que cambiar a otro tipo de formato, pues en el modelo está definido los pasos a seguir, pues para pasar a otro tipo de formatos. Oye, no cambies formatos sobre documento original, sino crear copias y trastea sobre esas copias. Es decir, cosas lógicas. Todos tenemos, y siempre pongo el ejemplo de un amigo mío, perdón, es el secretario de una cofradía. Entonces, en una cofradía que, bueno, manejan cantidades ingentes de dinero por temas de donaciones, y estos tuvieron en su día, pues en el pleno centro histórico de Burgos, pues tenían unos solares que en plena burbuja inmobiliaria los vendieron y tienen pues cantidades ingentes de dinero en el banco, ¿no? Ellos hacían sus actas y en una de estas... por supuesto, las imprimían, las pasaban en papel y guardaban el disquete en digital, ¿no? En una de estas mudanzas de una sede a otra, pues estas actas acabaron en el contenedor, en el vertedero de Abajas, que es el vertedero de la ciudad de Burgos, ¿no? Pues entonces el hombre se llevaba las manos a la cabeza diciendo, pues oye, ¿qué pasa? Que ya no tengo esto. Y dice, tranquilo, pero lo tengo todo en formato digital. Cuando fuimos a abrir en formato digital, estaban en WordPress, o bueno, WordPress, sí, y era incapaz de abrirlo el hombre. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oye, que ese formato que hace no tanto tiempo todos trabajábamos con él. O cuando vino el Office 2007, alguien que tuviese el Office 2003 le pasábamos documentos y nos llevamos las manos a la cabeza. Pues bueno, nosotros con este modelo lo que tratamos de garantizar es que todos nuestros documentos sean auténticos, fiables e íntegros. Damos cumplimiento a los requisitos legales, se definen los responsables en la materia de gestión documental, se detalla el ciclo de vida íntegro desde la tramitación, vigencia histórica,
describe las entidades y los procesos documentales e indica la infraestructura corporativa que debe utilizarse en la gestión documental. Esto, por supuesto, tiene muchísimos beneficios, que no los voy aquí a enumerar, están ahí en la presentación, y su ausencia, es decir, si no tenemos un modelo propicia a crear documentos innecesarios, dejar indocumentados actividades importantes, malinterpretar la información de los documentos, una desorganización constante. Y, por ejemplo, si no tenemos un modelo, podemos decir que en el expediente aparezcan documentos que no llevan firma o casos por el estilo. El ámbito subjetivo de aplicación de nuestro modelo viene a ser, nació, como he dicho, para los ayuntamientos, pero la propia Diputación pues ha decidido que lo va a usar. Entonces, pues lo vamos a usar todos los ayuntamientos y la Diputación, con lo cual todos los ayuntamientos, todas las entidades locales de la provincia de Burgos vamos a tener un modelo único de gestión de documento electrónico. Es decir, si esto no fuese así, cada cual, y nos iríamos a esta rama de aquí abajo, es decir, aquí un usuario de un ayuntamiento tiene su propia sede, su registro, su propio sistema de gestión de documentos, no sabemos interactuar entre unos y otros. Yo creemos que en este caso pues, es muy conveniente. Tiene unos principios que, preferimos el documento electrónico. Todos los documentos que entren en papel se deberán digitalizar, pero de acuerdo a lo que marca el modelo. El modelo es un desarrollo de la norma técnica. Todos los documentos deben estar asociados a un expediente. La conservación, transferencia o eliminación se regirá por la aplicación de tablas de evaluación documental y las políticas de acceso a los documentos. Estas políticas son muy buenas porque aquí queda constancia de la trazabilidad de quién ha cedido los documentos y qué ha hecho con ellos. Y no pasa como si los tenemos en papel. En papel ha habido casos, yo en concreto, por ejemplo, mi hermano vive en una comunidad que acabaron en un tema en el ayuntamiento, pues un expediente, un documento del expediente de una reclamación de esa comunidad, pues desapareció del expediente. ¿Quién la ha quitado? ¿Quién no la ha quitado? Nunca se sabe. Bueno, pues esto garantiza esto. Bueno, aquí nosotros, está el modelo de gestión de documentos y por encima hemos elaborado una ordenanza reguladora que da base legal y ya base legal a todo el modelo, porque aprobamos un modelo, pero ese modelo le metemos dentro de una ordenanza. La ordenanza pues habla de documento electrónico, de expediente electrónico, de firmas, de metadatos, de custodia longeva de los documentos, pero luego están desarrollados por los correspondientes anexos. Bueno, este es el contenido de lo que es el modelo y luego aquí, como podréis ver, pues son los diferentes anexos. Es decir, verdaderamente lo más importante del documento son los diferentes anexos que se desarrollan más en profundidad, lo que desarrolla esto vendría a ser como una pequeña política y luego el otro es el modelo. Es decir, la política es qué es lo que quiero hacer y el modelo me dice cómo lo voy a hacer. Yo quiero usar, poner metadatos a los documentos. Pues estos metadatos los voy a incorporar de las siguientes formas. Formatos de documentos electrónicos. Nosotros lo hemos simplificado mucho, es un tema importante. Nosotros, para los ciudadanos, cuando presenten documentos, pues los podrán presentar de acuerdo a estos formatos, y los que generemos la administración de acuerdo a estos. Esto, cuando yo lo decía, se reían de mí en la Diputación. ¿Cómo va a decir los documentos que presenten los ciudadanos? Que presenten como quieran. Digo, vale, en el próximo que presente yo en la Diputación voy a llevar un formato que no lo vais a saber capaz de leer, pero a vosotros me habéis dado manga ancha para presentar lo que yo quiera, pues los vais a ver y desear para ver lo que es lo que yo digo, porque vosotros no me estáis diciendo qué tipo de formatos. Luego vais a ser capaces de leer todo lo que os llegue de los ciudadanos. Bueno, tú igual Diputación sí, porque tienes un departamento de informática y empezarán a trastear y darán con un lector para ver lo que tú nos has dicho ahí. Pero el Ayuntamiento de Abajas, que tiene 50 habitantes, ¿qué va a hacer? Va a coger y lo va a eliminar directamente. Y luego verdaderamente decir, no, es que yo esa documentación ya te la anexé aquí y tú no me decías en qué tipo de formato. Bueno, yo lo tenía en este tipo de formato y te lo voy a pasar. Bueno, ya parecen que empiezan a dar cuenta de estas cosas. Otro tema importante, conservación, que tratamos nosotros en el propio modelo. ¿Qué pasa con los correos electrónicos?
porque muchos correos electrónicos tienen más importancia que muchos documentos, sobre todo en relaciones comerciales o en seguimiento. Yo, por ejemplo, estamos ahora renovando las webs de los ayuntamientos, las estamos haciendo más accesibles, más usables, bueno, más chulas. Pues la típica tensión que hay entre la empresa y la administración, por muchas se intercambian correos y muchas veces la prueba de que yo he dicho o he dejado de decir es el correo, porque no vamos a estar haciendo documentos, firmando. Entonces, pues nosotros queremos clasificar los correos y dejar bien claro, oye, mira, si tú quieres enviar correos personales desde el trabajo, envíalos, pero créate un Gmail si no le tienes, un Hotmail o lo que sea y envíalo. Usa el correo corporativo solo para enviar. Y aquí vamos a clasificar los correos, pues para muchos de ellos igual hay que hacer custodia de los mismos, porque si acabamos, yo he acabado, bueno, yo, la Diputación, con una empresa, hemos acabado en los juzgados y muchas pruebas están en correos, tanto de la propia empresa como nuestros. Bueno, ¿qué hemos hecho? Imprimir, pero muchas veces te piensas, pues esto puede estar todo medio modificado, medio no sé qué. Pero bueno, queremos un tema que queremos dar ahí, la conservación de los correos electrónicos. Es decir, un sistema de información de archivo abierto. Es decir, verdaderamente nosotros queremos que la fase de archivo empiece desde el primer momento, con lo cual pues habrá los consumidores, es decir, o los productores estarán entrando y saliendo, cogiendo información y dejando información, pero el archivo de la información va a empezar desde el primer momento, si lo conseguimos. Porque bueno, imponer esto es complicado, es decir, hay que una labor de concienciación a los 368 ayuntamientos, es complicada. Un esquema de metadatos simple, quién, cómo, qué y por qué. Es decir, actualmente los documentos, cada vez generamos muchos documentos electrónicos y vamos a ser incapaces de encontrar información, oye, esto dónde estaba, en qué expediente, si no es a través de los metadatos, de los mismos. Firma electrónica, ¿qué tipo de firma electrónica usamos? Bueno, aquí había, no ha habido grandes problemas porque más o menos la gente estaba acostumbrada, pero aquí ¿cómo garantizamos cómo aplicamos sobre todo los resellados de tiempo? Porque los documentos electrónicos están firmados por certificados que tienen una caducidad en el tiempo. ¿Cómo vamos a aplicar los procesos de refirmado? Porque en muchos sitios no se hace proceso de refirmado. Dicen, no, yo sí que custodio mis documentos electrónicos. ¿Dónde los custodio? No, tengo aquí en el servidor, los catalogo por carpetas y ahí están. Pues bueno, pues tenemos un problema. O como las firmas, muchas veces siempre parece que firmamos PDF, pero hemos podido firmar audios, doc o lo que sea. ¿Cómo guardamos las firmas o las evidencias digitales? Todo eso lo tenemos que definir en el modelo. ¿Cómo digitalizamos los documentos? Esos son temas básicos. Actualmente cada uno digitaliza como quiere. Metemos un escáner, ponemos, lo guardamos. Esos escáneres tienen una resolución suficiente. Bueno, generalmente la norma técnica dice que tiene que tener 200 píxeles. 200 píxeles lo tiene cualquiera. Pero bueno, se comprueba que lo que hemos digitalizado, la imagen digital se corresponde con el original. Se produce una firma de un funcionario habilitado para decir que ese documento se corresponde con el original o verdaderamente, o ponemos un autómata a través de un certificado de sello de órgano en el cual firma todos los documentos que se han generado en papel, bueno, que el original estaba en papel y pasa a ser electrónico. ¿Cómo hacemos la copia auténtica de documentos? Bueno, dicen, no, es que la copia hago copy, paste. Vale, pero si cambiamos de formatos o estas cosas, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay que guardar el original o los dos ya son originales? Todas estas cosas hay que definirlas. Impresión de los documentos electrónicos. Cuando imprimimos documentos electrónicos incorporamos un código seguro de verificación para poder comprobar que esa copia en papel se corresponde con un original que está en electrónico. Muchas veces sí, es un documento que ha sido firmado electrónicamente, que es un documento totalmente correcto, pero nos lo imprimen y me llega aquí un documento, sí, vale, y este está firmado, no está firmado, no, es que aquí he puesto que está firmado electrónicamente, pero no me das opción a poder comprobarlo. Y nada, muchas gracias, creo que me he agotado todo el tiempo, estos son mis datos, esto es la Diputación y el de abajo es el pueblo que considero yo más bonito de la provincia de Burgos. ¿Cómo se llama el pueblo?
Frías. Ciudaddefrías.es. Javier, de tu exposición he creído entender que igual en la gestión del documento electrónico, que has dicho que tenía que ser multidisciplinar entre expertos en TIC, expertos jurídicos, en organización, archivo, etc. Entiendo que un elemento muy importante es, digamos, tener muy claro el íter de todo el procedimiento administrativo para que eso pase a electrónico. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, que realmente sería trasladar a electrónico el proceso que actualmente está en formato papel, desde que llega un documento y se le aplica el procedimiento. Sí, pero lo importante es empezar hasta que recae la resolución. Sí, pero todas las partes, ¿no? Y definir ya el documento, el expediente, desde sus orígenes. Entonces, pues ya la gente de archivos, si somos capaces de definir, le van a llegar totalmente, es decir, los que tengan que pasar a histórico van a pasar de una forma totalmente natural, pero sí. De todas formas, parece que un poco con la exposición que has hecho hay ciertas dudas de cómo hacer, pero ¿no opinas que la normativa técnica de interoperabilidad, las 13 normas, que entiendo que para los temas técnicos son infumables, pero detallan suficientemente los requerimientos tecnológicos para tener una cierta... Lo digo porque el tema recurrente es que es cierto que estamos progresando, que estamos cometiendo errores, yo creo que hemos avanzado mucho desde 2007, pero es que si no te lanzas a la piscina en algún momento no avanzas, ¿no? Entonces sí, cometeremos errores, pero desde la normativa técnica de interoperabilidad, a nivel técnico al menos, queda muy claro cuáles son las normas, cómo se hacen, qué ventajas tienes que tener en el documento electrónico, etc., ¿no? No sé, parecía que tu opinión es que había cierta ambigüedad en ese sentido. A ver, las normas técnicas dejan muy claro, por ejemplo, en formatos, pero es que están todos los formatos. Bueno, la duda del PDCA, que es una ISO, te dice la norma que se garantiza que ese formato se va a preservar en el futuro. Entonces, como técnico, tengo que confiar en que el Estado ha declarado esa norma y van a existir elementos técnicos suficientes en el futuro para seguir manteniendo el PDCA, que es lo que estamos haciendo prácticamente todo. Sí, pero el problema es que las normas técnicas son muy amplias. Por ejemplo, está la norma técnica de firma electrónica, por ejemplo, te dice, aquí tú puedes usar formatos PADES, SADES, CADES, dentro de los cada uno puedes usar una ADES-A, una ADES-T, una ADES-A, un ADES-AA, lo que sea. Como administración tienes la potestad de adaptar la política de firma electrónica diciendo, mire señores, nosotros lo hemos hecho, no somos capaces de utilizar ese tipo de firma, por lo tanto no vamos a aceptar desde los ciudadanos ese tipo de firma hasta que estemos tecnológicamente preparados. Sí, pero por ejemplo, si tú no le dices a un ciudadano en los documentos que le tengan que enviar o en los documentos, por ejemplo, hasta ahora yo he visto muchos en un registro, una instancia genérica de quejas y sugerencias, yo firmo lo que es la instancia, pero en esa instancia van muchísimos documentos pues, en el cual pues, yo doy cobertura a la queja. Estoy diciendo, mira, es una vergüenza que las farolas del ayuntamiento estén rotas y apagadas por la noche. Pues anexo fotos de noche que veo farolas apagadas y farolas rotas. Entonces esos documentos van como documentos normales, no van firmados digitalmente. Sí, firmas el envío. Sí, pero tú firmas el envío, pero esos documentos, en muchos sitios el hash único y exclusivamente se corresponde, te dice que había unos determinados documentos, pero no te dice nada más, no es para el hash del documento. Yo he visto. Luego, digo que cojas, por ejemplo, en tema de metadatos, coge un documento de cualquier administración y empieza a ver, salvo los del AGE, te llevas muchas sorpresas que no incorporan metadatos más que la fecha de creación, si han sido generados a través de alguna impresora virtual también, que te dice con PDF Creator o fecha de inicio, fecha fin. Pero, por ejemplo,
la norma de 2007 decía que en el documento electrónico tenía que tener el metadato de órgano, y el órgano sale con el 13, que es muy posterior a la norma, con lo cual muchos documentos se generaron en ese periodo sin ese metadato. Es cierto, quiero decir. No, pero estoy hablando ya de hoy, es decir, documentos que se generen hoy, dicen hoy que es 20 de noviembre de 2015, es decir, se generan sin metadato. Que sepa que los nuestros están razonablemente bien generados. Luego, por ejemplo, ¿cómo garantizamos, es decir, el PDF-A es lo que es, pero cómo garantizamos decir, que ese documento tiene que poder decir, pongo un ejemplo muy simple, en el archivo provincial hay pues el primer inventario que se hizo de Castilla, que es el inventario del Marqués de Mónica, sí, pues eso es de 1400 por ahí. Entonces hoy, si voy yo, a mí no me dejan verlos, pero si va un investigador, esa documentación la entiende y es legible. Nosotros, al amigo mío, no estamos hablando de 1400, estamos hablando de documentos de 1990 y poco, y no somos capaces de verlos. Es decir, todos esos documentos, lo que tengo que definir es como, en el caso de que determinados formatos se vayan quedando obsoletos, tendré que garantizar el paso a otro tipo de formato. No había una norma, es decir, nosotros también la informática la tenemos del año 88. Y si nos piden un documento en WebPerfect o en un Basic antiguo, también tenemos problemas, pero es que en aquellos momentos no había normas. Lo que quiero decir es que la normativa técnica te dice, a partir de ahora, si me guardo de eso con esos formatos, garantizaremos tecnológicamente que dentro de 50, 100, 200 años se tienen que poder abrir. Y como técnicos lo que tenemos que hacer es lo que dice la norma. Si veo que eso no se cumple... Sí, pero las normas son muy amplias. Un modelo es de acuerdo con la norma, es decir, cómo vas a gestionar tú, es decir, yo voy a usar estos formatos, voy a usar estas firmas, voy a garantizar esto de esta determinada manera, quién dentro de la administración tiene poderes de firma, qué documentos se van a firmar, cuáles no, qué documentos, el expurgo, es decir, determinado, un 80% de los documentos se van a eliminar en el plazo de no sé cuánto, es decir, es un poco la adecuación de las normas técnicas a tus necesidades, pero insisto, yo, por ejemplo, de Esquema Nacional de Seguridad se ha hablado muchísimo. Esquema Nacional de Interoperabilidad con todas sus normas, que verdaderamente son entendibles, que tampoco es que sean técnicamente muy... Es decir, que se pueden entender. Se ha hablado muy poco. Es decir, y verdaderamente, como nosotros estos documentos terminen en los juzgados, por ejemplo, como yo no puedo rascar sobre el fondo, voy a ir sobre la forma. Y cuidado con lo que estamos haciendo. Y cuando entramos en sede judicial, oye, se nos abren unos interrogantes inmensos, ¿eh? Pues muchas gracias.